Conceptos en el mundo occidental dentro de las ciencias sociales. La literatura racional se puede entender de dos maneras. Por un lado, como una construcción humana que surge de la razón y debe ser interpretada a través de ella, limitándose a la lógica y las relaciones argumentativas que provienen de la inteligencia humana. Y por otro, se refiere a la literatura que surge de contextos racionalistas, es decir, filosóficamente, aquella que se basa en la razón como fuente principal del conocimiento y la verdad, que sería totalmente opuesta a la experiencia sensible o a la irracionalidad. Claro, la literatura racional en sí lo que se limita es casi es a la construcción humana que surge de la razón y debe ser interpretada a través de ella, limitándose pues en la lógica y las relaciones argumentativas que provienen de la inteligencia humana. Pero por el otro lado, la literatura racional puede estar relacionada con el ámbito de la filosofía y el racionalismo, con el objetivo de dar mayor importancia a la razón por encima del conocimiento y la verdad, que es totalmente opuesto sería la literatura empírica. La literatura empírica se refiere a las publicaciones que representan los resultados de las investigaciones basadas en la observación directa y la experiencia, es decir, en datos recopilados de manera sistemática y objetiva para responder a preguntas específicas. Esta literatura es fundamental para la construcción de un marco teórico en un estudio, ya que describe lo que ya sabe sobre un tema, identifica brechas en el conocimiento y guía futuras investigaciones. La literatura empírica son datos casi hechos que vienen a través del mundo de los sentidos, sobre, bueno, de la experiencia sensible o de los sentidos, en la cual se lleva a cabo una razón con la cual se razona y ese razonamiento se escribe, como pasa con el empirismo, pero todo eso viene no a través de las ideas innatas, que sería el racionalismo, sino viene de la propia experiencia sensorial, la literatura empírica. La psicología empírica es un enfoque que estudia la mente y el comportamiento humano basándose en la experiencia y la observación directa, en lugar de teorías abstractas o conocimiento innato. Se enfoca en el conocimiento que surge de la interacción con el mundo y la percepción de fenómenos internos a través del llamado sentido interno, lo que permite al final examinar y describir los estados mentales y conductuales. La psicología empírica lo que se centra es en estudiar la mente y el comportamiento humano, pero se basa en la experiencia y la observación directa, no en teorías abstractas ni el conocimiento que venga de las ideas innatas, no, se enfoca en algo que es un conocimiento que surge de la interacción del mundo con el mundo y la percepción de fenómenos internos a través del sentido interno, que sería así como se llamaría. Y esto al final lo que hace el propio especialista es llevar a cabo exámenes, descripciones de los estados mentales y conductuales de cada persona. Claro, pero la psicología empírica, que es el empirismo, lo que viene a través del mundo de los sentidos, lo que se ve a través de la realidad, que en realidad es todo lo que recoge el propio especialista y lo ve en la mente humana y el comportamiento de esa persona. Y a partir de ahí lleva a cabo un estudio en el cual examina, describe cómo están los estados mentales de cada persona y conductuales para darle pues una serie de pautas, herramientas para que tengan una vida lo mejor llevadera. La teología empírica o teología práctica empírica es un enfoque teológico que utiliza métodos y técnicas de las ciencias sociales empíricas para estudiar y comprender la experiencia religiosa, la práctica de la fe y la praxis humana como un punto de partida y fin de la reflexión teológica. Su objetivo es integrar la verdad presente en la experiencia humana y la realidad social con el discurso teológico, mediante la observación, la investigación y la formulación de hipótesis para transformar el mundo de una manera pues más efectiva. Claro, la teología empírica en sí es recoger casi los métodos científicos con lo propio de la religión, con el objetivo de comprender y estudiar la experiencia religiosa, la práctica de la fe y la praxis humana de cada persona, que tiene un punto de partida y un fin de la reflexión teológica, y sería la integración de utilizar métodos religiosos con los métodos empíricos para llevar a cabo pues, una transformación del mundo de manera más efectiva, con el objetivo de que sea más eh, perfecta o lo más perfecta posible o lo más normal o lógica posible, pero con los tintes siempre religiosos. La ética empírica es un marco de pensamiento que establece que los principios éticos y el juicio de las acciones deben derivarse de la experiencia y la observación del mundo real, en lugar de basarse en preceptos racionales o a priorísticos. Y se opone a la ética formal que busca el fundamento racional y universal para la moralidad independientemente de la experiencia de las circunstancias y se enfoca en cómo las personas actúan y experimentan la moralidad en situaciones concretas, buscando comprender y describir los fenómenos morales y la conducta basada en la experiencia. La ética empirista lo que lleva a cabo es un marco de pensamiento dentro de la filosofía que lleva a cabo esos principios éticos y el juicio de las acciones se derivan de la experiencia de la observación del mundo que totalmente contrario a los preceptos racionales o
priorísticos y totalmente es opuesto a la ética formal. ¿Qué es la ética formal? Que la ética formal lo que busca es el fundamento racional y universal para la moralidad, independientemente ya sea de la experiencia o de las circunstancias que tenga cada persona. Y por eso la ética empírica se enfoca y se centra en cómo las personas actúan, experimentan esa moralidad en situaciones concretas. Y siempre comprendiéndolas, describiéndolas, haciendo una comprensión, una descripción de todos los fenómenos morales y la conducta basada en el ámbito de la experiencia, que sería el mundo de los sentidos. La moral empírica es un conjunto de principios éticos que se basa en la experiencia, observación del comportamiento humano y el sentimiento, en contraste con una ética puramente racional. Esta perspectiva postula que las ideas y normas morales varían según los individuos y las sociedades, creciendo de una validez universal y objetiva. La moral empírica en sí lo que tiene es, como la ética empírica, son a través de la experiencia, la observación del comportamiento humano, el sentimiento que tiene cada uno, que se ve a través del mundo de los sentidos. Totalmente es opuesto a la ética formal o racional, porque la ética al final formal lo que busca son los fundamentos racional y universal para la moralidad. Da igual la experiencia, porque independientemente de la experiencia, las circunstancias que tenga cada persona. De ahí que luego, claro, la perspectiva de la moral empírica lo que postula es que las ideas y las normas morales varían según cada individuo, las sociedades también, careciendo al final de una validez universal y objetiva, claro, porque al final la manera de entender es una estructura, pues que todo lo que sería, a la moral empírica, para resumir, igual que la ética empírica, es todo lo que se lleva a cabo, el comportamiento, las acciones, los juicios por parte del ser humano, se lleva a través de la experiencia y todo lo que sea observable a través del mundo real y lo que vemos nosotros a través de los sentidos, ambos conceptos. La pedagogía racional es un enfoque educativo que utiliza la razón y la lógica como pilares del proceso de enseñanza y aprendizaje. La pedagogía racional, como el racionalismo, lo que lleva a cabo es que la razón está por encima del conocimiento y que es el conocimiento y todas las ideas innatas. Entonces, la experiencia sensorial está a un lado. Entonces, la pedagogía racional lo que utiliza son dos conceptos. La razón y lógica son los pilares para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. La pedagogía empírica es el estudio de los fenómenos educativos a través de la observación, la experiencia y la recolección de datos en lugar de basarse únicamente en la teoría o creencia. Totalmente opuesto, la pedagogía empírica se centra en más en la observación, la experiencia, la recolección de datos y se olvida del ámbito teórico de las creencias. La antropología racional puede referirse a la perspectiva de la antropología filosófica que se centra en el estudio de la razón como característica fundamental del ser humano. También alude a un enfoque antropológico que estudia la racionalidad en sus dimensiones teórica y práctica en relación con las creencias, decisiones y acciones humanas, que depende cómo la veamos, la antropología filosófica se centra en el estudio de la razón como característica fundamental del ser humano. El ser humano tiene razonamiento y a partir de ahí el ser humano tiene razón. Que es lo que hablaron muchos filósofos como Aristóteles en la época antigua, de que la diferencia que tenemos los humanos con respecto al resto de animales es que nosotros tenemos razón, aunque a veces cueste creer y porque el 99% de las personas a veces ni razonamos, porque hay un 1% que sí que en ese ámbito sí que merece la pena y tiene ese razonamiento, pero a veces nos comportamos como seres irracionales. Es una pena, pero bueno. Luego normalmente, claro, el 99% de la población es pues, como hablaba Rousseau, no es que de problemas ni nada, sino que es que al final es casi eh, puede ser indiferente y hay un 1% de la población que es muy importante y que además merece la pena. Esto es mi opinión. La antropología empírica es el conjunto de investigaciones que se centra en el estudio directo de las manifestaciones humanas, buscando explicar e interpretar los fenómenos reales como expresión simbólica de la existencia humana. Totalmente es contrario a la antropología racional, porque la antropología empírica lo que es, a través de las investigaciones, se centra en datos, ¿no? En un estudio directo de cómo se realizaban las manifestaciones por parte de los seres humanos. Hay una explicación, una interpretación de esos fenómenos reales como expresión simbólica de la existencia humana. También de si eso que realizaba el ser humano, pues la expresión simbólica también pertenece al ámbito empírico, porque todo lo que lleva a cabo el propio humano, pues tiene una recopilación de datos que llevan a cabo, bueno, pues tanto el racionalismo como el empirismo, como dos conceptos dentro de la filosofía y de las ciencias sociales. La antropología pedagógica es un campo interdisciplinario que estudia al ser humano como ser formable y educable, analizando cómo los procesos educativos dan forma a su existencia, que en realidad al final sería cómo nos comportamos los seres humanos y cómo somos nosotros, nuestras formas, nuestra educación, lo que nos dan, que sería al final lo ético y lo moral en el ámbito del estudio de la antropología. Es como casi un comportamiento en sí
de esos procesos educativos que vamos teniendo a lo largo de nuestra propia existencia y de lo que vamos desarrollando en nuestra vida. Eso sería la antropología pedagógica. La literatura sentimental es un género narrativo que tuvo su principal apogeo entre los siglos XV y XVI en España y que se centra en la intensidad de las emociones amorosas, a menudo con finales trágicos debido a la imposibilidad del amor o la crueldad de la amada. Eso es el amor platónico, y ya está. Pero vamos, que eso de la crueldad de la amada, de verdad, también hay algunas expresiones que siempre, porque siempre se ponen a más a la mujer. Yo de verdad, y no podría ser totalmente también poner al hombre, pero es mi opinión, ¿eh? De verdad que es que la situación que tenemos con el amor platónico siempre se resulta con los hombres. Es que incluso, no sé, nada más es culpa, culpa, culpa. No, no me ha correspondido. Pero ¿cómo no te ha correspondido? Eso no es corresponder. De verdad que el amor no es así. Cuando tú amas a una persona, el amor es otra cosa. El amor es real, el amor es algo realista y el amor es una manera de entender a tu pareja, nada más. Yo lo digo así siendo historiador. Si no entendemos la manera de entender de que si queremos a alguien hay que decirlo, no. Pero bueno, es que a lo mejor te van a decir, oye, lo único que te pueden decir es que no, pero es que no te van a decir nada más. Porque es que luego nos centramos en el mundo de que es que los sentimientos, no, no, el sentimentalismo, cuidadito, la sociedad de hoy en día, incluso estamos de esta manera a entender qué es los sentimientos. Porque los sentimientos ya es en el ámbito de la psicología y la psiquiatría algo que incluso los propios especialistas a veces hasta les cuesta entender. Y eso que ellos siguen estudiando y formando para llevar a cabo, bueno, nuevas ideas. Pero claro, la literatura sentimental, que es el amor cortés, el amor platónico, vale, pero siempre ¿por qué se pone la crueldad de la almada? Es que la pregunta, yo siendo historiador, habrá otras maneras de entenderlo. Es que el amor platónico está fuera directamente del amor real. Yo esto lo digo, es otra cosa. La sociología sentimental se refiere a la sociología de las emociones, una subdisciplina sociológica que integra los componentes emotivos en el análisis de los fenómenos sociales para ofrecer una comprensión más completa de cómo las emociones influyen en las interacciones y estructuras sociales. La sociología sentimental es una subdisciplina de la propia sociología, que lo que intenta es llevar a cabo un estudio de los fenómenos sociales que tiene cualquier población para comprenderla de forma más completa a través de las emociones que van influyendo en esas interacciones y estructuras sociales de cada persona o sociedad. La antropología sentimental es un campo de estudio que analiza las emociones y los sentimientos humanos desde una perspectiva cultural y social. La antropología sentimental es estudiar las emociones y los sentimientos de cada persona, o en realidad de un grupo de humanos, viendo su forma cultural, social y cómo se van desarrollando. La psicología sentimental se refiere al estudio de las emociones y los sentimientos en las relaciones humanas, centrándose en las relaciones humanas, centrándose en cómo las emociones influyen en el comportamiento individual y de pareja. Es decir, en realidad la psicología sentimental se centra en el estudio de las emociones, los sentimientos de cada persona y de esas relaciones humanas. Primero, las relaciones humanas es en el que se centra el estudio de la psicología sentimental, pero luego también cómo esas propias emociones influyen en el comportamiento individual y de pareja. Porque cada cual se comporta de una manera, con la pareja de otra manera, y cuando estamos en pareja lo que debemos de hacer y entender como estructura, además, humana, porque al final, siendo el ámbito de la biología y del sentimiento y de las ciencias sociales, eh, siempre se discute y siempre hay puntos de vista diferentes. La manera de entender a la persona es verdad que es compleja, pero si estás con alguien o quieres a alguien, lo que se pide siempre por parte de ambas personas es que la cuides, que la ayudes y si tiene algún día malo es que la des, pues eso. A lo mejor no tiene que ser decir que la des conversación y que hables de los problemas. Tampoco quiere decir que estemos todo el día con el sentimentalismo, no. La manera de entender a una persona, porque la manera hoy en día es nada más que la discusión entre las parejas y la gente ya al final se harta. Y es así. Y luego suceden lo que suceden, que si hay más divorcios en verano, que por qué en verano me voy, por qué no puedo conseguir, por qué de esta manera al final se pone uno nervioso y no sabe cómo, por ejemplo, también encauzar los problemas. Porque cuando tú tienes a alguien y la quieres, la tienes que cuidar. Porque como no la cuides, es un grave problema que podemos tener las personas. Y las personas a veces, el 99% en pareja, actuamos de forma irracional. El 1% ya ni se actúa de esa manera de racional, porque ya no sabemos ni cómo actuar. Yo esto lo digo sin historiador, la manera de entender a una persona es compleja, sí, pero si tú estás con alguien, la debes de entender lo mejor posible. Y si no, pues hay terapias que ayudan también, individualmente, colectivamente y en pareja, está claro.
La psiquiatría sentimental probablemente se refiere a la atención de los trastornos emocionales y de salud mental relacionados con los sentimientos, como la depresión o la ansiedad o la influencia que estos tienen en la salud general y la calidad de vida de una persona. La psiquiatría sentimental lo que se centra más es en los trastornos emocionales y la salud mental, igual que la psicología, lo que pasa es más en esa relación con los de sentimientos que sería un pelín más depresión, ansiedad o influencia que estos tienen en la salud general de cada persona o la calidad de vida de esa persona o de las personas. Y al final, la psicología sentimental, como la psiquiatría sentimental, son estudios que llevan a cabo, bueno, sentimientos en torno a esa manera de entender a cada persona, con sus pros y sus contras. Esto sería igual, estuviera, es decir, que en las parejas hay pros y contras, es decir, hay cosas positivas y negativas. Pero la vida es así, es que si fuera todo perfecto, sería de verdad un aburrimiento total, como una maquinaria. Vale, es mejor que haya diversidad, yo pienso. Para mí, la teología pedagógica es la disciplina que une la teología, que es el estudio de Dios, la fe, con la pedagogía, que es el arte de enseñar. Es unir ambas disciplinas. Lo que pasa es que al final la pedagogía teológica o la teología pedagógica es acercarse al final al ámbito de la enseñanza con los parámetros religiosos. La teología racional es la rama de la teología que estudia la existencia de los atributos de Dios, basándose únicamente en las fuerzas de la acción humana y la observación de la naturaleza. La teología racional lo que se centra es en estudiar la existencia y los atributos de Dios, que sería yo creo como eso, porque por ejemplo hay teología sobrenatural que es ya lo dejas todo en el manos de la fe, de Dios, del ser divino, de la divinidad y ya a partir de ahí tú crees en los milagros, pues la teología racional se centra en yo, sí, vale, para creer yo tengo que entender primero si para tener, o para, como hablaban por ejemplo los teólogos de la Edad Media, para creer yo tengo primero que comprender que hay existencia de la divinidad de Dios, que los atributos que tiene Dios que me da a mí, y a partir de ahí, si yo me acerco a eso y entiendo, pues ya estoy cerca de la divinidad. El arte empírico se refiere al proceso artístico fundamentado en la experiencia directa y la observación. El arte empírico es llevar a cabo una estructura artística que se ve a través del mundo de los sentidos y luego se plasma en las obras artísticas. Eso sería el arte empírico. La teología sociológica es el estudio de las relaciones entre la religión y la sociedad. Realizando las instituciones se ven influenciadas por los contextos sociales y cómo a su vez estos lares impactan en la sociedad. La teología sociológica es estudiar las relaciones que tenemos la sociedad con la religión y se analizan ahí las instituciones que se ven influenciadas por los contextos sociales y cómo a su vez estos lares impactan en la sociedad. Es decir, cómo la religión y la... es un estudio casi de la sociedad en sí, como es la sociología, con los tintes religiosos de la teología con el objetivo de entender qué es el mundo con los parámetros teológicos. La teología psicológica es el estudio de las facultades y actos humanos desde la perspectiva de la influencia del Espíritu Santo o la aplicación de la psicología a la teología para mejorar una comprensión de lo divino en la experiencia humana. Puede ser de dos maneras, o entender las facultades y actos humanos desde la perspectiva de la influencia del Espíritu Santo o aplicar el ámbito psicológico a la religión, con el objetivo de llevar a cabo una mejor comprensión de lo divino en la experiencia humana, que sería prácticamente a lo mejor como la teología natural o racionalista, que es lo que habla. Yo quiero entender, vale, con lo que hablaban muchos teólogos, filósofos medievales, de yo quiero entender que sí, que Dios existe, tal. Pues de esa manera, en realidad, la psicología lo que lleva a cabo es el mismo parámetro. Es decir, vale, yo entiendo que el pensamiento psicológico es empírico, real, racional, que es de la razón, de la mente, lo puedo unir a ese pensamiento religioso, que eso sería la teología psicológica. La teología literaria es un campo interdisciplinario que estudia la relación intrínseca y antigua entre la teología y la literatura. La teología literaria es un campo, bueno, pues, que alberga diversas estructuras artísticas y literarias, porque además eso viene de una relación intrínseca y desde la época, y bueno, y antigua, porque estamos hablando desde la edad antigua, cuando nació la civilización occidental y también la oriental, y es casi una unión de la teología y la literatura, pues, en las obras literarias. La teología artística se refiere principalmente a la estética teológica, un área de la teología que estudia las interacciones entre la belleza y la religión, utilizando categorías estéticas para entender el misterio de Dios y su relación con el mundo. En realidad, la teología artística, como la teología literaria, es un estudio de que estética teológica, que es un área de la teología que lo que intenta llevar a cabo son una serie de interacciones, de ahí que estudie la belleza, la religión, y que es a través de las categorías estéticas, porque es la que utiliza, y ahí se entiende ya a Dios,
su relación con el mundo, quién ha creado el mundo, pues toda la manera del ámbito de la religión, porque luego el ámbito científico te va a decir que el mundo de la evolución nació a través de la ciencia, fue hace millones y millones de años la Tierra, y a partir de ahí hubo diversas especies y flora en su momento, hasta que apareció la especie humana, que se convirtió en otra especie más, desde hace millones de años hasta la actualidad, con la que ha convivido con diferentes especies, desde el nacimiento humano hasta hoy en día, que más o menos eso sería lo entendible. La sociología marxista es una rama de la sociología que aplica la perspectiva teórica del marxismo para analizar la sociedad capitalista. Es estudiar, hacer un estudio sociológico con las bases del marxismo, la lucha de clases, la ruptura con el capitalismo, un nuevo paradigma político, económico y social. La burguesía es mala, corrupta, el empresario también, pues lo mismo. La sociología anarquista es un enfoque de la sociología que aplica los principios del anarquismo para analizar la sociedad, centrándose en la abolición de las relaciones de dominación, jerarquías y la autoridad del Estado, y proponiendo vías alternativas de organización social basadas en la autogestión, el apoyo mutuo y la acción directa. La sociología anarquista recoge los principios del anarquismo o principios anarquistas con el objetivo de llevar a cabo un estudio sociológico de la sociedad y se centra ya en la abolición de las relaciones de dominación, que la jerarquía, la autoridad del Estado, es decir, es casi directamente coger los postulados anarquistas con un estudio sociológico con el objetivo de promover nuevas vías alternativas para llevar a cabo una nueva organización social en ese estado o en ese municipio o región. Pero ¿cómo se hace eso? A través de la autogestión, el apoyo mutuo y la acción directa. En torno a la antropología moral, examina los fundamentos y la naturaleza de la conducta humana desde una perspectiva cultural y biológica. Es estudiar casi cómo nos comportamos nosotros culturalmente y biológicamente como somos. Ya está. Eso sería la antropología moral. El darwinismo literario es un campo de estudio que aplica los principios de la biología evolutiva de Darwin a la literatura y otras gerencias culturales, buscando explicar la evolución de los comportamientos, temas, arquetipos literarios, como producto de la mente humana y sus adaptaciones evolutivas. En realidad, Cari, es, claro, es llevar a cabo una especie de estudio de recoger las teorías evolucionistas de Darwin y aplicarlas al ámbito literario. Y luego, claro, hay el producto de la mente humana, sus adaptaciones evolutivas, cómo ha ido evolucionando, bueno, pues eso, es aplicar casi los conceptos de darwinistas con el ámbito literario. El darwinismo moral se refiere a la aplicación de los conceptos de la teoría de Darwin, especialmente la selección natural, a la moralidad humana, argumentando que los comportamientos morales surgieron a lo largo del tiempo debido a que proporcionaban una ventaja en la supervivencia y la reproducción. Según el darwinismo moral, si tú te comportabas bien, pues eso es lo que daba lugar a que nosotros al tener moralidad con respecto y nos diferenciamos del resto de animales, es que íbamos a tener una serie de proporciones a través de ventajas como la supervivencia y también la reproducción. Y el darwinismo artístico se refiere a la influencia de las teorías de Darwin sobre la evolución y la selección natural en la producción y la interpretación artística, que es igual que el darwinismo literario, es recoger los postulados darwinistas y aplicarlos al arte. Richard Hare fue filósofo británico moral, ocupó el cargo de profesor de filosofía moral en la cátedra White en la Universidad de Oxford entre 1966 y 1983 y también enseñó posteriormente varios años en la Universidad de Florida. Decir lo de Richard Hare, que fue filósofo y que se dedicó al ámbito de la moralidad, de la filosofía moral, que estuvo como docente, bueno, profesor de filosofía moral de la cátedra de White en la Universidad de Oxford, casi 20 años, y luego también estuvo como docente en la Universidad de Florida. Alan Herbit fue filósofo estadounidense, profesor de filosofía en la Universidad de Chicago, realizó muchos escritos sobre filosofía moral, que sería la ética, pues el comportamiento entre el bien y el mal, y la filosofía política, que investiga los conceptos y fundamentos de la vida en sociedad como el poder, la justicia, la libertad, el Estado y los derechos. Y luego Alan Herbit realizó, bueno, varias obras de Reason and Morality, Human Rights Easy on Justification and Application, The Community of Rights, Self-Fulfilling Net, y fue aparte de filósofo, su vida como Richard Hare, Alan Herbit, se dedicaron al ámbito de la docencia, es decir, fueron profesores. Albert Ellis fue psicoterapeuta cognitivo estadounidense, desarrolló la terapia racional emotiva conductual a partir de 1955 y fue fundador y presidente emérito del Albert Ellis Institute en la ciudad de Nueva York. Y una de las obras a la que él realizó, que realizó muchas, fue Ser feliz y vencer las preocupaciones de 1999.
un hombre que fue uno de los principales pensadores, psicoterapeutas de la historia más reciente en la cultura anglosajona. De ahí que, por ejemplo, la psicoterapia cognitiva conductual, que es el TCC, es un enfoque psicoterapéutico que ayuda a los pacientes a identificar y modificar patrones de pensamiento, sentimientos y comportamientos negativos que generan malestar. Es casi un enfoque, una ayuda casi por parte de los propios especialistas que llevan eso, con el objetivo de que esos pacientes se les identifique, se modifique todos los patrones de pensamiento que ellos tienen, sentimientos y comportamientos que son totalmente negativos y que les genera malestar por unos pensamientos, vaya, pues unas herramientas que sean más positivas, que ayuden a esas personas. ¿Qué es la psicoterapia? Es un enfoque para tratar los problemas de salud mental conversando con un psicólogo, un psiquiatra u otro proveedor de atención para la salud mental. La psicoterapia en realidad es enfocar al final una manera de entender, es una conversación con un especialista y el especialista te escucha sobre los problemas que quieres tú explicar o desarrollar para intentar verte mejor y tener una vida pues, lo mejor posible. La ética racional es un enfoque de la ética que se fundamenta en la lógica y los hechos buscando normas de conducta objetivas y universales, que trascienden las convenciones sociales y culturales. Se opone al relativismo, porque el relativismo es casi que todo, que no hay una verdad universal, igual que el relativismo cultural. Cada cultura tiene su propia percepción de verla. Entonces ya, si la juzgas, ya a lo mejor estás criticando. Entonces, cada cual. Eso es el relativismo, que es algo que es casi mm, como que todo, no hay una verdad absoluta, que todo es, puede ser, pues eso, dependiendo del contexto, cómo se lleva a cabo el relativismo, se puede explicar de una manera luego, o de otra forma. Luego, a partir de ahí, la ética racional defiende que existen principios éticos basados en la razón y que son válidos para todos, independientemente ya de la época o el lugar, pero que eso es el relativismo en sí, porque, por ejemplo, se opone al relativismo defendiendo que existen principios éticos basados en la razón que son válidos para todos, independientemente de la época o el lugar. Eso es el relativismo. Si la ética racional es totalmente lo que se fundamenta es en la lógica y los hechos buscando normas de conducta objetivas y universales que trascienden las convenciones sociales y culturales, que eso sería la ética racional, el relativismo es algo de que todos esos hechos, principios éticos, son válidos para todos. Da lo mismo igual. Entonces, es lo que he dicho, es lo que he explicado yo. El relativismo es que no hay una verdad absoluta en nada, sino que ya independientemente de la época o el lugar que viva cada uno, tendrá una serie de entendimiento de lo que sería el relativismo. Y la ética racional se centra más en algo lógico, los hechos, para entender la conducta que sean objetivas y universales que trascienden de las convenciones sociales y culturales. Filósofos como Platón y Kant son asociados con el racionalismo moral, la idea de que los principios se pueden conocer a través de la razón. Eso está claro. La ética racional es así. Todo se lleva a cabo como la lógica de los hechos de que está por encima de la razón. Y la moral racional es aquella que se basa en el uso de la razón para determinar lo que está bien o mal, fundamentando los principios éticos y las acciones en la lógica y la reflexión crítica, en lugar de emociones o la tradición. Esta perspectiva implica la búsqueda de coherencia, el reconocimiento de los intereses generalizados y la aplicación de principios universales como la igualdad para guiar la conducta y justificar juicios morales. Bueno, pues en sí, la moral racional es centrarse en sí en la perspectiva de los argumentos de cómo actuamos, ya sea bien o mal, y los principios éticos y las acciones en torno a la lógica y la reflexión crítica, quitando, dejando de un lado las emociones, la tradición, y lo que busca al final la moral racional es la búsqueda de una perspectiva que implique la coherencia, el reconocimiento de los intereses generalizados y la aplicación de principios universales, ya sea a través de la igualdad, para guiar la conducta y justificar juicios morales, con el objetivo de entender qué sería la ética, por ejemplo, en el ámbito de la razón. La sociología racional se refiere principalmente al concepto de racionalización acuñado por Max Weber, que describe el proceso histórico por lo cual los valores, las tradiciones y las emociones son reemplazadas por la razón y la lógica como motores del comportamiento social y cultural. También engloba la teoría de la elección racional, que analiza cómo los individuos toman decisiones óptimas en función de sus objetivos y preferencias personales y se utiliza pues, para explicar y moldear fenómenos sociales y económicos. Exige la sociología racional, que es un concepto que acuñó el propio Max Weber, el sociólogo, y que lo que describe es el proceso histórico por lo cual los valores, tradiciones y las emociones están de un lado
y se centran más en la razón y la lógica como motores de comportamiento social y cultural. También engloba, pues, la teoría de la elección racional, que analiza cómo los individuos toman decisiones óptimas en función de sus objetivos y preferencias personales, y se utiliza, pues, para explicar y moldear fenómenos sociales y económicos. La sociología empírica es la rama de la sociología que se basa en conocimientos, en la propia observación directa de hechos y datos recogidos a través de los sentidos y la experiencia en lugar de la especulación teórica abstracta. Se centra en la recopilación de información mediante métodos de investigación social como la observación, las entrevistas y las encuestas, buscando verificar hipótesis y formular leyes sociológicas. La sociología empírica es casi un estudio sociológico de todo lo que se observa a través de los datos y luego de las opiniones de cada persona. Y a partir de ahí se recogen una serie de datos, opiniones y se llevan a cabo en cómo explicar ese tipo de hipótesis totalmente contrario a la teoría abstracta. Y la sociología racional lo que se centra es en el ámbito de la razón y la lógica como los principales motores del comportamiento social y cultural de cada sociedad. Pero luego ya es tu objetivo racional, es independientemente que es lo que mejor te venga o no. La sociología empírica es todos los hechos que se ven a través del mundo de los sentidos, ahí se explican y se razonan y se lleva a un estudio, o se realiza un estudio con el objetivo de entender qué es lo que están pidiendo, por ejemplo, la ciudadanía. Por ejemplo, la psicología racional es un enfoque filosófico de la psicología que utiliza la razón y la reflexión para comprender la naturaleza del alma y los principios de la conciencia humana, basándose en el pensamiento de filósofos como Kant y Wolff, y se diferencia de la psicología empírica que se enfoca en la observación y el análisis de los hechos psicológicos. En un contexto moderno, el término también se vincula a la terapia racional emotiva conductual, el TREC, de Albert Ellis, el psicoterapeuta más importante, sobre todo de la psicoterapia más reciente, y el propio Albert Ellis se centra en la capacidad del individuo para modificar sus pensamientos y creencias irracionales para mejorar su bienestar emocional. Eso sería el TREC, que sería el concepto de terapia racional emotiva conductual, con el objetivo de que al individuo se le ayude a modificar sus pensamientos a favor negativos por positivos y esas creencias irracionales para que su bienestar emocional mejore. La psiquiatría racional se refiere a la terapia racional emotiva conductual, que es el TREC del propio psicoterapeuta estadounidense Albert Ellis, un enfoque psicoterapéutico que, más que una disciplina médica, se centra en cómo las creencias irracionales de una persona causan problemas emocionales y conductuales, no los eventos en sí mismos. La TREC busca que el paciente desarrolle pensamientos más objetivos y racionales, lo que lleva a emociones y comportamientos más saludables y constructivos para una vida plena. Es decir, que es como buscar casi el pensamiento de que no hay que ayudar al paciente en la terapia racional emotiva conductual con el objetivo de que cambie esos pensamientos irracionales negativos por pensamientos positivos, más emocionales, más con esos comportamientos saludables, constructivos, para que tenga una vida lo mejor posible. Y con ello finalizo comentar su historia. Os he puesto este vídeo relacionado con el mundo cultural en Occidente y sobre todo también del pensamiento psicológico, bueno, de la psicología en sí, de la cultura en Occidente. Darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo, soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.